En una galaxia lejana, en el planeta Soltar, vivían criaturas extraterrestres muy avanzadas, pero a pesar de su tecnología, tenían un problema muy peculiar. El comandante Sinox, un ser alto y verde con ojos múltiples, estaba al mando de una misión especial, encontrar al intruso que había irrumpido en su nave espacial. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograban encontrar al misterioso ser que se había infiltrado en las entrañas de su nave. Sinox, que nunca había fallado en una misión, estaba comenzando a sentirse frustrado. ¿Cómo es posible que no podamos localizarlo? Tenemos la mejor tecnología de rastreo en toda la galaxia, murmuró Sinox mientras observaba las pantallas brillantes de su nave. Su segundo al mando, Sarsa, una alienígena de piel azul y tentáculos flexibles, estaba igualmente desconcertada. Quizá lo que necesitamos es un enfoque diferente, comandante. Tal vez este intruso no sea de nuestra especie. Lo que necesitamos es consultar a un experto, humano. Sinox la miró confundido. ¿Humano? Pero, ¿cómo puede un humano ayudarnos? ¿No están ustedes en una etapa primitiva de evolución? Sarsa suspiró, exasperada. Los humanos tienen una habilidad única para resolver problemas de formas inesperadas. Además, se adaptan rápidamente a cualquier entorno. He estudiado su historia y sé que siempre encuentran soluciones creativas. Podría ser nuestra única esperanza. Aunque Sinox no estaba convencido, decidió probar la idea. Así, contactaron a la Tierra, donde un experto humano llamado Dr. Ricardo Martínez, un reconocido ingeniero y exdetective, fue convocado a bordo de la nave Soltar. Cuando Dr. Martínez llegó, se encontró con un mundo completamente diferente al suyo. Los pasillos de la nave eran enormes, llenos de luces intermitentes y pantallas flotantes que proyectaban información compleja. Sin embargo, él no se intimidó. Soy el Dr. Martínez. Escuché que tienen un problema con un intruso, dijo mientras miraba a su alrededor, con una sonrisa confiada. No se preocupen, los humanos somos expertos en descubrir lo que otros no pueden ver. Sinox, aunque escéptico, le permitió seguir adelante con su investigación. Mientras tanto, Sarsa se acercó a él y susurró, ¿está seguro de que un humano podrá resolverlo? Lo sabremos pronto, respondió Sinox, que esperaba que su desconfianza fuera infundada. El Dr. Martínez comenzó a examinar los sistemas de la nave con una mirada analítica. Tras horas de revisión, sugirió que el intruso no estaba utilizando ningún tipo de tecnología avanzada para ocultarse. Lo que está pasando es algo muy simple, explicó, el intruso no está tratando de esconderse en los sistemas. Está camuflándose con el entorno. Sinox frunció el ceño. ¿Camuflándose? Pero, ¿cómo? El Dr. Martínez sonrió. Eso es lo que voy a averiguar. En la Tierra, tenemos algo llamado invisibilidad natural, como ciertos animales que se mezclan con su entorno para no ser vistos. Creo que este intruso está utilizando un método similar. Si buscamos patrones en los objetos alrededor de la nave, podremos rastrear al intruso. A lo largo de los días siguientes, el equipo extraterrestre y el humano trabajaron juntos para encontrar al intruso. Pronto, el Dr. Martínez descubrió un patrón curioso. Una pequeña sección de la nave estaba ligeramente desordenada de una forma muy específica. Era un área que nadie había considerado, porque parecía irrelevante, pero el humano había detectado algo en el aire. Lo encontré, exclamó con entusiasmo. Sinox y Sarsa se acercaron rápidamente. ¿Dónde?, preguntó Sinox, sorprendido. En este rincón, señaló el Dr. Martínez. Aquí es donde el intruso se ha estado ocultando. No está usando tecnología avanzada, solo se está fusionando con los materiales comunes que componen la nave. Los tres comenzaron a inspeccionar más de cerca. Pronto, descubrieron una figura, invisible a simple vista, que se movía sigilosamente entre los objetos de la nave. Con la ayuda de un dispositivo que el Dr. Martínez había creado, pudieron finalmente hacer visible al intruso. Es un ser de otra galaxia, dijo Sarsa sorprendida. Nunca imaginamos que podría ser tan ingenioso. Sinox estaba asombrado, pero también agradecido. Parece que tu especie no es tan primitiva como pensábamos, Dr. Martínez.
El humano sonrió con humildad. Nunca subestimen a los humanos. Siempre tenemos un truco bajo la manga. Pero la historia no terminó ahí. El intruso, una criatura de otro universo, comenzó a hablar con una voz suave pero firme. He estado observando a los soltarianos por mucho tiempo. Y ahora, quiero aprender de ustedes. Sinox y Sarsa intercambiaron miradas. ¿Qué significa eso?, preguntó Sinox. Significa que podría ser el principio de una nueva alianza, o el inicio de algo mucho más grande, respondió el intruso. Ahora, todos se encontraban frente a un dilema aún mayor. ¿Qué harían con este nuevo ser, que parecía tener planes propios? El futuro estaba lleno de misterios, y el doctor Martínez sabía que su papel en esta historia apenas comenzaba. El ambiente en la nave Soltar se volvió tenso cuando el intruso comenzó a hablar. Sinox, Sarsa y el doctor Martínez se quedaron en silencio, sin saber qué esperar. El ser extraño, de aspecto fluido y etéreo, parecía estar en completa paz, pero sus palabras cargaban un peso misterioso. Mis intenciones no son hostiles, dijo el intruso en un tono calmado, como si quisiera tranquilizarlos. He estado viajando por el cosmos durante milenios, observando las civilizaciones, buscando algo que me ayude a entender mi propósito en este vasto universo. Los soltarianos han alcanzado grandes logros, pero hay algo que aún no comprenden, algo que su sabiduría no ha tocado. Sinox, siempre cauteloso, dio un paso hacia adelante. ¿Y qué es lo que ustedes buscan exactamente? ¿Por qué venir a nosotros, y no a otras razas? El intruso lo miró con ojos profundos que cambiaban de color, como si la esencia de su ser estuviera en constante transformación. Porque ustedes son los próximos. Pronto, todo su conocimiento será puesto a prueba. Lo que veo en su raza es algo que se acerca al límite del entendimiento. Pero todavía están atados a viejas creencias. Necesitan ayuda para dar el siguiente paso. Doctor Martínez, que hasta ese momento había permanecido observando, comenzó a formular preguntas. ¿El siguiente paso? ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Si ustedes han estado viajando por tanto tiempo, ¿por qué no lo han logrado solos? El intruso inclinó su ser hacia el humano. Porque nuestro viaje no es físico, ni es solo de conocimiento. Es un viaje hacia el entendimiento profundo del tejido mismo del universo. Y he llegado a la conclusión de que solo una especie que se adapta rápidamente, que es capaz de ver más allá de sus limitaciones, puede ayudarnos a completar este viaje. Ustedes, los humanos, son los que han avanzado de maneras inesperadas. Tienen la capacidad de pensar de formas radicalmente distintas a cualquier otra civilización. Sarsa, que no podía dejar de ser escéptica, preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué acercarse a nosotros en este momento? Los humanos no han demostrado tener la tecnología para acompañarnos a las estrellas, ¿cómo podrían ayudar en algo tan trascendental? El intruso, que parecía entender las dudas de todos, sonrió. La verdadera fuerza no radica en la tecnología, sino en la capacidad de la mente para adaptarse. Ustedes son una especie joven, pero curiosa, resiliente. Ese es el tipo de mente que necesita este viaje. Sinox miró al doctor Martínez. Lo que este ser dice es intrigante, pero también peligroso. Estamos hablando de algo mucho más grande de lo que jamás hemos enfrentado. ¿Realmente podemos confiar en este ser? El doctor Martínez, con una calma impresionante, se acercó al intruso. La confianza se gana con el tiempo. Pero una cosa es segura, si estamos frente a algo que puede cambiar el destino de nuestra especie, necesitamos entenderlo completamente. No podemos simplemente rechazarlo sin explorar todas las posibilidades. El intruso observó al humano con una mezcla de respeto y curiosidad. Exactamente, doctor Martínez. No tienen idea de lo que está por venir. Pero si deciden unirse a mí, si aceptan este desafío, lo que descubrirán cambiará no solo su futuro, sino también el de todos los seres conscientes en el universo. Sinox finalmente dio un paso atrás, pensativo. Necesitamos tiempo para considerar esto. No tomaremos decisiones apresuradas. Pero tenemos muchas preguntas que deben ser respondidas antes de avanzar. El intruso asintió lentamente. Entiendo.
El tiempo es relativo en este plano de existencia. Pueden tomarse todo el tiempo que necesiten. Pero recuerden, cada momento que pasa, es un momento que se pierde en su propio destino. Sarsa se acercó a Sinox, sus tentáculos agitados por la incertidumbre. Comandante, ¿qué hacemos ahora? Este ser nos ofrece algo que podría ser la clave para avanzar, pero también podría ser una trampa. ¿Y si solo nos está manipulando? Sinox suspiró, mirando al intruso que los observaba sin cambiar su forma. Eso es algo que solo el tiempo revelará. Pero no podemos ignorar lo que está en juego. Lo mejor que podemos hacer es estudiar cada palabra que ha dicho, y prepararnos para cualquier consecuencia. Mientras tanto, Dr. Martínez seguía haciendo preguntas al intruso, quien parecía dispuesto a responder todo, sin prisa. Las respuestas del ser eran como fragmentos de un rompecabezas, y aunque no todo tenía sentido de inmediato, el humano sentía que había algo más profundo en juego. Algo que no podían dejar pasar. Este viaje del que hablas, ¿cómo afecta a la humanidad? ¿Por qué los humanos?, preguntó el doctor Martínez, sintiendo que ya había comenzado a formarse una conexión única con el intruso. Porque ustedes están en una encrucijada, respondió el intruso, su forma vibrando levemente como si su cuerpo mismo estuviera conectado a las estrellas. Están a punto de hacer un gran avance en su evolución, pero necesitan la clave para desbloquearlo. Esa clave está más allá de lo físico. Está en el pensamiento, en la conciencia colectiva. Sinox, aún desconfiado, volvió a hablar, ¿y qué quieres a cambio de nuestra ayuda? Nada es gratuito, especialmente en el cosmos. Lo que busco no se mide en moneda ni poder, dijo el intruso. Lo que busco es la sabiduría que se encuentra en la unión de mentes. Si eligen ayudarme, lo que se les dará a cambio será el conocimiento para dar un paso gigantesco hacia el futuro. Y lo mejor de todo, su existencia misma será transformada. El silencio llenó la nave. Sinox, Sarsa y el doctor Martínez se miraron unos a otros, comprendiendo que la decisión que tomarían definiría no solo su destino, sino el destino de toda la galaxia. La aventura recién comenzaba, pero también lo hacía una gran incertidumbre. ¿Sería esta la oportunidad de la humanidad para alcanzar nuevas alturas, o el comienzo de un juego mucho más peligroso del que jamás imaginaron? El futuro era incierto, pero lo único seguro era que, al menos por ahora, no había vuelta atrás. El aire a bordo de la nave Soltar estaba cargado de tensión. Sinox, Sarsa y el doctor Martínez se encontraban en la sala de estrategias, rodeados de pantallas holográficas que parpadeaban con información críptica. Aunque el intruso había prometido respuestas y conocimiento, la desconfianza seguía flotando en el aire. Las palabras de la criatura resonaban en sus mentes, pero había algo inquietante en la calma con la que hablaba, como si ya hubiera anticipado sus dudas. ¿Qué harás ahora, comandante?, preguntó Sarsa, mirando a Sinox con una mezcla de preocupación y curiosidad. El humano tiene razón en una cosa, necesitamos entender más antes de tomar una decisión. Pero, ¿y si este ser nos está manipulando para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? Sinox frunció el ceño, mirando las pantallas que mostraban las coordenadas del intruso y los sistemas de la nave que había invadido. Si realmente está hablando en serio sobre ayudar a nuestra especie a dar un salto evolutivo, entonces este es un momento crucial. Pero si tiene intenciones ocultas, necesitamos estar preparados para cualquier eventualidad. El doctor Martínez, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Lo que el intruso dijo sobre la conciencia colectiva me hizo pensar. Los humanos siempre hemos sido buenos para trabajar juntos cuando es necesario, pero la verdadera cuestión es si estamos listos para un salto tan grande. Si lo que dice es cierto, este conocimiento podría ser nuestra oportunidad para avanzar más allá de nuestros límites actuales. Pero no sabemos si este conocimiento es algo que realmente queramos, respondió Sinox. Lo que podría ser un paso hacia la evolución podría terminar siendo una amenaza. No podemos ignorar los riesgos. Sarsa sintió, pero parecía estar más abierta a la idea de seguir explorando. Si este ser tiene lo que dice tener, podría transformar todo lo que conocemos. No solo como especie, sino también como civilización. Pero si las cosas salen mal, las consecuencias podrían ser catastróficas.
El intruso, que había estado observando desde el umbral de la sala, se acercó lentamente. Parece que aún tienen dudas, dijo con una calma que inquietaba a todos. Eso es natural. Es una reacción común en todas las especies que se encuentran ante un cambio trascendental. Pero entiendan esto, el cambio es inevitable. El universo está en constante transformación, y los que se resisten a esa transformación quedan atrás. Sinox lo miró fijamente, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estamos destinados a cambiar, incluso si no lo deseamos? El intruso asintió, su forma ondulando como si fuera parte del propio espacio. Exactamente. No tienen opción, soltarianos. El cambio no pide permiso. Lo que ofrezco no es una cuestión de elección, es una cuestión de supervivencia. Si no siguen este camino, su civilización será superada por las fuerzas que están fuera de su control. ¿Y qué quieres de nosotros?, preguntó el doctor Martínez, manteniendo su tono de voz tranquilo pero firme. Tú hablas de evolución, de conocimiento, pero siempre hay un precio. ¿Qué pasa si no estamos dispuestos a pagar ese precio? El intruso sonrió, una sonrisa que parecía reflejar las estrellas mismas. El precio, humano, es simplemente el sacrificio de su miedo. Dejen de temer lo desconocido, y acepten la oportunidad de unirse a una red más grande que el cosmos mismo. No pido nada más. Solo su voluntad de avanzar. Sarsa, incapaz de contener su inquietud, dio un paso adelante. ¿Y qué pasa con las otras civilizaciones? Si aceptamos tu propuesta, ¿qué impacto tendrá en el resto de las especies que habitan este universo? Eso es lo que descubrirán ustedes mismos, respondió el intruso con un destello de luz en su forma. El viaje que les ofrezco no es solo una prueba de fuerza. Es una prueba de conciencia. Cada civilización que se une a la red que propongo experimentará una transformación diferente. Algunas prosperarán, otras desaparecerán. Es la naturaleza de la evolución. Pero todos, sin excepción, avanzarán. Sinox pensó en sus palabras, ponderando las implicaciones. Eso no suena como una oportunidad. Suena como una amenaza. El intruso inclinó su forma hacia Sinox. No es una amenaza, comandante. Es un destino. El destino de todas las especies que se atreven a mirar más allá de su propia comprensión. Pueden rechazarme, pero el tiempo no se detendrá. La evolución no esperará. El doctor Martínez observó todo en silencio, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ellos. Sabía que lo que el intruso ofrecía no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Sin embargo, también sabía que la humanidad, su humanidad, nunca había tenido una oportunidad como esta. Una oportunidad para ser parte de algo mucho más grande. Comandante, creo que debemos arriesgarnos, dijo el doctor Martínez finalmente. Nos hemos enfrentado a obstáculos mucho mayores en la historia de nuestra especie. La ciencia, la tecnología, la comprensión, todo esto ha sido posible porque hemos sido audaces y curiosos. ¿Qué somos si no somos capaces de seguir esa curiosidad hacia lo desconocido? Sinox lo miró, considerando sus palabras. No es solo una cuestión de curiosidad, humano. Es una cuestión de supervivencia. Pero si lo que dices es cierto, si esto es realmente lo que nuestra especie necesita, entonces debemos estar preparados para lo que venga. Finalmente, Sinox se volvió hacia el intruso. Aceptamos tu oferta, pero en nuestros propios términos. Queremos comprender completamente lo que estamos aceptando antes de proceder. Queremos conocer las consecuencias, los riesgos y lo que está en juego. El intruso asintió con una serenidad inquietante. Esa es la decisión correcta. Pero recuerden, el tiempo es un lujo que ya no tienen. El viaje comenzará pronto, y una vez que emprendan el camino, no podrán retroceder. Con esas palabras, el intruso desapareció en una explosión de luz, dejando a Sinox, Sarsa y el doctor Martínez en un estado de reflexión profunda. Sabían que su decisión había marcado el comienzo de algo que cambiaría sus vidas, y tal vez, la historia misma del universo. Y así, con la incertidumbre pesando sobre ellos, comenzaron a prepararse para el viaje que les esperaba.
Un viaje hacia lo desconocido, donde los límites de la mente y la realidad serían desafiados. Pero no podían volver atrás. La aventura apenas comenzaba, y el destino de su mundo, de toda la galaxia, estaba en juego. El silencio que siguió a la desaparición del intruso se sintió pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Sinox, Zarza y el doctor Martínez se quedaron en la sala, procesando lo que acababan de aceptar. El comandante Soltario estaba decidido a no mostrar debilidad, pero incluso él no podía negar la magnitud de lo que acababan de decidir. Este es un gran riesgo, murmuró Sinox, mientras observaba las estrellas a través de las enormes ventanas de la nave. Estamos comprometidos con algo más allá de nuestra comprensión. Zarza, aunque aún cautelosa, asintió. Lo sabemos, comandante. Pero al mismo tiempo, es una oportunidad para avanzar, para trascender todo lo que hemos sido, y si, como dice el intruso, este es el próximo paso para nosotros. El doctor Martínez, aunque no de su propia especie, entendía la carga emocional de la decisión. Él había vivido momentos similares en la Tierra, enfrentándose a decisiones que alteraban el rumbo de la humanidad. Pero lo que estaba en juego aquí era mucho más grande. No podemos ignorar lo que él nos ofreció, dijo el doctor Martínez, sus palabras llenas de determinación. No solo es conocimiento, es un cambio fundamental. Si la humanidad acepta este desafío, tendremos la oportunidad de evolucionar como nunca antes. Sinox se giró hacia el humano. Entiendo tu optimismo, humano, pero lo que estamos a punto de emprender podría tener consecuencias impredecibles. No estamos solo en esta galaxia. Si nuestra raza se transforma de manera demasiado radical, podríamos atraer la atención de fuerzas que no comprendemos. Las consecuencias podrían ser mucho mayores que las que puedas imaginar. El doctor Martínez no pudo evitar sonreír levemente ante el comentario. Comandante, el cambio nunca es fácil, pero es lo que impulsa a las civilizaciones a avanzar. Y, en este caso, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Si la humanidad tiene un propósito más grande en este universo, tenemos que explorarlo. Sinox observó al humano por un momento, como si tratara de medirlo. Finalmente, dio un asentimiento lento. Muy bien, humano. Como líder de los soltarianos, acepto tus palabras. Pero debemos prepararnos para lo que vendrá. Con la decisión tomada, comenzaron a prepararse para el viaje. El intruso les había dejado una serie de coordenadas que marcarían el inicio de su travesía hacia lo desconocido. Pero antes de partir, el doctor Martínez pidió una última reunión con Sinox y Zarza. Hay algo que debemos considerar antes de avanzar, dijo el doctor Martínez. Lo que este ser nos ofreció no es solo conocimiento. Si realmente estamos a punto de ingresar a una red más grande de mentes, no podemos subestimarlo. Nuestro mundo, nuestra forma de pensar, podría cambiar de formas que no comprendemos completamente. De hecho, es posible que ya estemos cambiando solo con la decisión de embarcarnos en este viaje. Zarza frunció el ceño. ¿A qué te refieres? ¿Acaso tu mente también está siendo afectada? No exactamente, respondió el doctor Martínez, pero creo que, de alguna manera, este viaje nos está conectando a algo mayor. A medida que nos acercamos a lo que nos promete el intruso, nuestro entendimiento colectivo puede expandirse más allá de lo que nuestros cerebros actuales pueden procesar. Sinox lo miró intensamente. Entonces no solo buscamos conocimiento, sino una transformación fundamental. ¿Esta red de mentes es un peligro? El doctor Martínez respiró hondo. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero creo que, si tomamos este camino, será algo irreversible. La mente humana, por ejemplo, tiene limitaciones físicas. ¿Qué sucederá cuando esas limitaciones se deshagan? No lo sabemos. Pero lo que sí sé es que estamos en el umbral de algo que podría cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser una especie, un individuo, o incluso una conciencia colectiva. Zarza observó la profundidad de las palabras del humano, comprendiendo la gravedad de la situación. Y si el cambio es más grande de lo que anticipamos, ¿cómo nos enfrentaremos a las consecuencias? Lo haremos juntos, dijo Sinox, con voz firme. Los soltarianos hemos enfrentado adversidades mayores. Ahora,
el futuro no es solo una cuestión de supervivencia. Es un asunto de transformación. Sea lo que venga, lo enfrentaremos como una sola entidad. Pero cada uno de nosotros debe estar preparado para las repercusiones. El doctor Martínez asintió, sintiendo un extraño alivio en su interior. Eso es todo lo que podemos pedir. Unidos. Y si no sabemos lo que nos depara el futuro, al menos podemos enfrentarlo con determinación. Con el futuro incierto pero con la voluntad de avanzar, los tres comenzaron a preparar la nave para lo que sería su partida. El camino hacia el misterio que el intruso les había ofrecido los llevaría más allá de los confines de lo conocido. Mientras se acercaban a las coordenadas indicadas por el ser etéreo, Sinox miró por última vez a su tripulación. Este viaje no será fácil. Pero cada uno de ustedes ha demostrado tener la valentía necesaria para acompañarme en esta travesía. Los soltarianos no retrocedemos ante el desconocido. Y ahora, la humanidad nos acompañará en esta misión. Nadie sabe lo que encontraremos, pero debemos estar listos para todo. Sarsa, siempre cautelosa, también mostró una leve sonrisa. Si hemos aprendido algo, comandante, es que no se puede avanzar sin arriesgarse. Y así, la nave Soltar comenzó su viaje hacia lo desconocido. Los sistemas de propulsión se activaron, y la nave surcó el espacio profundo, alejándose de la seguridad de lo familiar y adentrándose en el vasto misterio que les esperaba. Mientras la nave se adentraba en las coordenadas establecidas por el intruso, el doctor Martínez miró a través del panel de visión, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que el viaje los transformaría de maneras que ni siquiera podían prever. Pero también sabía una cosa con certeza: lo que fuera que les aguardaba, ya no había vuelta atrás. La humanidad, los soltarianos y el intruso estaban ahora unidos en una travesía hacia lo incierto, hacia el futuro. La nave Soltar avanzaba a través del espacio, cada estrella que pasaban parecía más distante, como si el universo mismo les estuviera dando la espalda. El viaje, que había comenzado como una decisión impulsiva, ahora se sentía como un destino inevitable. Sinox, Sarsa y el doctor Martínez se encontraban en la sala de control, observando los datos que se desplegaban en las pantallas, mientras la nave se acercaba a las coordenadas que el intruso les había dado. Estamos casi allí, dijo Sinox, su voz tensa, pero decidida. Es hora de ver qué tan lejos nos llevará esta decisión. El doctor Martínez asintió, observando los patrones de energía que empezaban a fluctuar a su alrededor. Lo que sea que encontremos aquí, debe ser algo más allá de nuestra comprensión actual. Sarsa, que había sido la más escéptica desde el principio, miró hacia la ventana, donde el espacio se oscurecía aún más a medida que se acercaban a su destino. O será nuestra salvación, o será nuestra perdición. En ese instante, las pantallas de la nave comenzaron a parpadear, y una onda de energía atravesó la nave, casi como si una fuerza invisible hubiera tocado la nave. Los tres se miraron, sin palabras, mientras la luz se desvanecía. La nave se detuvo de golpe, suspendida en un espacio en blanco, sin ninguna estrella visible alrededor. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Sinox, mirando por todas partes, confundido. Estamos atrapados en un vacío, dijo el doctor Martínez, frunciendo el ceño. No es un vacío físico, sino algo más profundo, una especie de espacio en el que las leyes del tiempo y la realidad parecen desvanecerse. Y justo cuando las dudas comenzaban a llenar el aire, una figura apareció ante ellos, flotando en el centro de la sala de control. Era el intruso. ¿Qué significa esto?, preguntó Sinox, su voz cargada de desconcierto y desconfianza. Nos dijiste que el viaje nos llevaría al siguiente paso, no que nos atraparía en esto. El intruso sonrió, pero su forma seguía siendo etérea, casi ilusoria. Este es el siguiente paso, soltarianos. Este no es solo un cambio físico, ni un simple avance tecnológico. Es un cruce de dimensiones. Este espacio es el puente entre las mentes, el punto donde los límites de la conciencia individual se disuelven. Sarsa dio un paso atrás, inquieta. ¿Un puente? ¿Entre mentes? ¿Qué estás diciendo? El intruso inclinó su forma hacia ellos, sus ojos cambiando de color lentamente, como si la esencia de su ser estuviera tratando de comunicarse más allá de las palabras.
Lo que les ofrezco no es solo conocimiento. Es la conexión con todas las mentes que alguna vez han existido, que existen ahora y que existirán en el futuro. Esta es la red cósmica. Cada ser consciente en el universo es parte de ella, aunque no lo sepan. Ustedes, los humanos, los soltarianos, todos tienen un papel en ella. Doctor Martínez, con los ojos muy abiertos, finalmente comprendió. ¿Estamos a punto de fusionarnos con otras conciencias? ¿De ser parte de algo más grande? El intruso asintió. Exactamente. Pero es una decisión que no todos pueden tomar. La conexión es irreversible. Aquellos que no están listos para aceptar el cambio quedarán atrapados en este vacío, perdidos entre las mentes. Pero los que lo acepten, los que comprendan, alcanzarán un nivel de existencia que trasciende lo físico. Serán eternos en su conocimiento. Sinox miró al doctor Martínez y a Zarza, buscando una respuesta en sus rostros. Sabía que lo que el intruso les proponía era un sacrificio monumental. La mente de una especie, de una civilización, no podía simplemente fusionarse con otras sin consecuencias. Pero también sabía que la oportunidad que tenían ante ellos era única. ¿Y si no estamos listos?, preguntó Sinox con firmeza, mirando al intruso. ¿Qué sucede si rechazamos esta conexión? Entonces, simplemente regresarán a lo que conocían antes. Pero algo habrá cambiado en ustedes. Habrá algo diferente, algo que los hará preguntarse siempre qué hay más allá de lo que ven. Nunca serán los mismos, aunque no recuerden por qué. El doctor Martínez respiró hondo. El miedo y la fascinación luchaban dentro de él. ¿Y si lo aceptamos? ¿Qué pasará con nosotros? El intruso sonrió, pero esta vez la sonrisa no era tranquilizadora. Si aceptan, ya no serán solo humanos, ni soltarianos. Serán algo más. Serán una extensión de la conciencia colectiva del universo. La experiencia será tan profunda que no podrán volver a pensar de la misma manera. Y no habrá vuelta atrás. Sinox miró a Zarza y al doctor Martínez, buscando en sus ojos alguna señal de duda o temor. Pero no había nada de eso. Cada uno comprendía que este era el momento. El viaje que habían iniciado ya no era solo una misión. Era la oportunidad de alcanzar un nivel de existencia que solo unos pocos seres en el cosmos podrían experimentar. Está decidido, dijo Sinox, finalmente. Nos arriesgaremos. Aceptamos el cambio. El intruso extendió sus manos hacia ellos, y el espacio alrededor comenzó a vibrar. La nave Soltar se disolvió en una explosión de luz pura, y las tres figuras fueron absorbidas por una onda cósmica que los envolvió, llevándolos más allá de los límites del tiempo y la realidad. Al principio, fue un vacío total. Pero pronto, comenzaron a percibir otras mentes, otras conciencias. La sensación era indescriptible, como si pudieran sentir todos los pensamientos, las emociones, las existencias de todas las criaturas en el universo. La comprensión de todo lo que había sido, lo que era, y lo que podría ser, se apoderó de ellos. Pero, en ese instante de iluminación, algo extraño ocurrió. Un susurro resonó en sus mentes. Asterisco asterisco, la red es infinita. Pero también lo es el olvido. Asterisco asterisco. Y en ese momento, Sinox, Zarza y el doctor Martínez comprendieron algo que nadie más jamás entendería. Aunque ahora eran parte de una conciencia colectiva, algo en sus almas seguía siendo irreductiblemente suyo. Algo que los hacía únicos, incluso en la inmensidad del cosmos. Asterisco asterisco, habían cruzado la frontera del conocimiento, pero a un precio mucho mayor de lo que imaginaban, asterisco asterisco. Y ahora, más allá de las estrellas, el universo ya no era un lugar tan vasto, ni tan solitario. Pero a pesar de la infinita conexión que compartían, cada uno de ellos aún se aferraba a una pequeña chispa de individualidad, como una estrella solitaria en la oscuridad eterna.